Muy bien, hermanos, nuevamente muy buenos días para todos. Bendiciones, queridos hermanos. Como bien lo saben, estamos exponiendo la segunda carta a Timoteo y hemos dedicado varios sermones a exponer el capítulo 3. Para el día de hoy, en nuestro horario, deberíamos exponer Juan. Pero mis hermanos, queriendo darle un poco de continuidad a lo que fue el sermón anterior, hoy vamos a concluir el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Dios mediante, la próxima semana retomaremos las exposiciones de Juan capítulo 3, que fue donde quedamos la última vez. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. El título de este sermón es Las Sagradas Escrituras y el Creyente, segunda parte. Dice la bendita palabra del Señor, versículo 16: Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora noten lo que viene a continuación. Dice que es útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como lo hemos estudiado ampliamente a lo largo de las semanas anteriores, el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta epístola le está diciendo a Timoteo: Timoteo, cuídate, porque vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres tendrán características pecaminosas que serán predominantes. En estos últimos tiempos, Timoteo, tienes que estar cuidadoso sobre los falsos maestros que aparecerán en la iglesia. Y recuerden que los últimos tiempos, ¿cuándo inician? Con la primera venida de Cristo y terminan hasta la segunda venida de Cristo, lo que significa que vivimos en estos últimos tiempos. Bueno, si tuviéramos que pensar en uno de los grandes peligros que la iglesia enfrenta hoy, 2024, si tuviéramos que pensar cuál es el peligro más evidente que la iglesia está enfrentando en nuestros días a nivel de doctrina, hermanos, tendríamos que decir necesariamente que el peligro está relacionado con que la iglesia ha abandonado a la Biblia como el fundamento de su fe. En otras palabras, ¿qué tendría que hacer la iglesia para recomponerse en nuestros días? Pues tener una base doctrinal que se fundamente de manera exclusiva en las Sagradas Escrituras. Y alguno podría decir: pastor, pero eso es una obviedad. Obvio que el cristianismo pues debe fundamentarse en las Sagradas Escrituras. Pero ustedes y yo sabemos que esa obviedad en la práctica no es tan obvia. En la práctica priman otras cosas. En la práctica, por ejemplo, se está más pendiente de los grandes y pequeños eventos que ocurren en Medio Oriente. La gente está pensando que Israel es el ombligo del mundo, el reloj de los últimos tiempos, en vez de estar pendiente, mis hermanos, en conocer lo que la Biblia dice que debemos conocer. Esto ha hecho que ocurra lo siguiente: que para muchos profesos cristianos, la Biblia en nuestros días se haya convertido algo así como en un artículo que acompaña la fe cristiana. ¿Sí me hago entender? Es como que usted dice: yo soy cristiano y por lo tanto debo tener Biblia. Es como un acompañamiento, es como un aditivo. Sin embargo, queridos hermanos, la Biblia para el creyente no es un artículo que adorne la fe. La Biblia para el creyente representa el alma de su fe, pues es en la palabra de Dios que Dios revela a la persona de Cristo, que es el único camino de salvación. No es un artículo. Por lo tanto, una fe cristiana, mis hermanos, que no se fundamente de manera exclusiva en la palabra del Señor, en lo absoluto puede ser interpretada como una fe verdadera. Si tu fe cristiana se fundamenta en la Biblia y algo más, tu fe es una fe defectuosa. Es una fe que tiene un serio problema. La fe predominante, de hecho, en nuestros días es la fe en la fe. Es la fe de la actitud positiva. Es la fe de las obras. Es la fe del piensa que las cosas van a salir bien y seguro que van a mejorar. ¿Han escuchado ustedes estas expresiones de usted tiene un problema, se lo comenta a otra persona y esa persona ¿qué le dice? Tenga fe.
Pero esa es la fe de la que la Biblia nos habla. No, mis hermanos, esa es una fe positivista que dista mucho de ser una verdadera fe. La fe del cristiano verdadero, escúchame, no se puede fundamentar en algo diferente a lo que Dios ya reveló en su bendita palabra. Y a quien Dios reveló en su bendita palabra es a Cristo. Las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que leíamos en el versículo 15, son esa herramienta que Dios utiliza para hacernos sabios para la salvación. Y es que ¿a quién revelan las Sagradas Escrituras? A Cristo, el único camino de salvación posible para los hombres. Ahora bien, ya que las Escrituras cumplen una labor tan importante y es iluminar para nosotros el camino de salvación, pues las Escrituras entonces tienen que ocupar un lugar de altísimo valor en el corazón de la iglesia de Cristo, haciendo que para nosotros resulte un absurdo pensar en llevar una vida cristiana sin la Biblia. Eso sería incompatible. ¿Me hago entender? Es como querer volar sin tener alas. La vida cristiana está acompañada de principio a fin de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, no hay vida cristiana. Me gusta mucho como para describir la grandeza, la belleza y la autoridad de las Sagradas Escrituras, los autores de la Confesión de Fe en el capítulo 1, párrafo 1, la describen de la siguiente forma. Es una lectura un poco extensa, pero escuchen los detalles, hermanos, de cómo la confesión define a las Sagradas Escrituras. Dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, práctica y obediencia salvadoras. Agrega: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusas, no obstante, escúchame, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Entiendes esto? La confesión está diciendo, mira, las Sagradas Escrituras son la única regla por la que el creyente debe gobernar su vida. Y aunque la creación, eso se llama revelación general, la creación y la providencia de Dios dan evidencia de que Dios existe y de que Dios está allí, en todo caso, dice la confesión, basado en Romanos capítulo 1, no son suficientes. O sea, no es suficiente con que tú digas, mira, yo entiendo que este mundo tuvo que haberlo creado alguien. Yo entiendo que esto no se pudo haber hecho a sí mismo. O sea, tú reconoces que Dios está allí. Pero dice la confesión, repitiendo lo que la Biblia enseña en Romanos capítulo 1, que estas cosas no son suficientes para salvar a nadie. Por lo tanto, agrega, por lo tanto, como la creación, la evidencia que da la creación de la existencia de Dios no puede salvarte, dice, por lo tanto agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor esa verdad y para el establecimiento y consuelo seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad. Y agrega esta conclusión, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. La Biblia para el creyente, mis hermanos, entonces no es un artículo con el que adornamos nuestra fe. La Biblia, mis hermanos, es el alma de nuestra fe. Son necesarias las Sagradas Escrituras para una vida cristiana saludable. En ausencia de la palabra de Dios en un hogar, todo lo que le espera a ese hogar, mis hermanos, es la impiedad. Se los garantizo por experiencia propia. Cuando nos alejamos de la palabra del Señor, empezamos a permitir comportamientos, tratos, pensamientos o acciones que no permitiríamos en otros momentos si estuviéramos bajo el cobijo y el direccionamiento de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ya todos entendimos que son muy necesarias, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las Escrituras son necesarias para la vida cristiana, es evidente entonces que debemos volcar nuestros intereses hacia un conocimiento profundo de la palabra del Señor.
La iglesia debe estar muy interesada en conocer de manera responsable y profunda las Sagradas Escrituras. En otras palabras, sin las Escrituras, sin un conocimiento serio de las Sagradas Escrituras, la iglesia está perdida. Escúchame, es una tragedia terrible que en nuestros días, en este día del Señor que se está celebrando, hoy hayan decenas de cientos de miles quizás de individuos parados detrás de un púlpito contando las anécdotas de su vida y entreteniendo a su audiencia. Es una tragedia. La iglesia, mis hermanos, no tiene que ser entretenida, no tiene que ser nutrida. La iglesia tiene que ser instruida en el conocimiento de la verdad del Señor. Tú, cristiano que me escuchas, tienes que tomar muy en serio tu Biblia y conocer la palabra del Señor. Papá que me escuchas, tus hijos tienen que verte todos los días interesado en conocer seria y profundamente la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en el versículo 15, ha descrito a las Sagradas Escrituras como una herramienta de inconmensurable valor. Y la razón por la que ha dicho que las escrituras son tan valiosas es porque ellas nos revelan el camino hacia Cristo. Y escúchame, esto es muy valioso porque sin Cristo no hay salvación. Mira lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacen las Sagradas Escrituras? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, con el propósito de ampliar esa idea, ¿cuál es la idea? De que las Escrituras son de muchísimo valor. El apóstol Pablo en el versículo 16, en la parte A, que estuvimos considerando la semana pasada, dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa esto? Que la Escritura, aunque fue escrita por hombres, exceptuando la ley moral de Dios, fue plenamente inspirada por Dios. Y que orgánica y concursivamente el hombre cooperó con Dios para escribir el texto sagrado, pero que lo que tenemos en este texto sagrado fue lo que Dios quiso comunicarnos para nuestro beneficio, para nuestra salvación. En otras palabras, ¿por qué la Escritura es tan valiosa? Porque es de autoría divina, porque tiene una procedencia celestial. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero luego, aquí mismo en el versículo 16, en la parte B, y hasta el versículo 17, el apóstol Pablo presenta, según mi criterio, por lo menos dos expresiones más que exaltan la grandeza de las Sagradas Escrituras. Y el primer elemento que el apóstol Pablo menciona se encuentra en el versículo 16, parte B, hasta el versículo 17. Y es que las Sagradas Escrituras, este es el título del primer punto, las Sagradas Escrituras son una herramienta divina para la vida santa. En otras palabras, ¿tú quieres ser un buen creyente y vivir santamente delante de Dios? Vive en las Sagradas Escrituras, vive en la palabra de Dios. Lean conmigo el versículo 16, parte B, hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor: que la Escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo inicia esta sección diciéndonos que esa Escritura, que es de origen divino, tiene una característica, y la característica que tiene es que es útil. En otras palabras, la Escritura es de provecho. De hecho, se puede traducir también como beneficiosa. La palabra de Dios beneficia, trae provecho, bendice a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, en otras palabras, lo que señala aquí es que la palabra de Dios, en términos de su utilidad, es una herramienta perfecta que nos señala el camino que debemos recorrer si es que queremos vivir una vida buena y dichosa delante de Dios. ¿Quieres vivir correctamente? Lee la palabra de Dios. Dios te va a decir exactamente cómo debes vivir a través de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si tenemos en cuenta la gran utilidad que representa la Biblia para la vida de la iglesia, y entendemos que es el medio que Dios utiliza para hacernos santos,
Bueno, la iglesia entonces debería condenar categórica y enérgicamente a todos aquellos que se hacen mal llamar maestros de la palabra del Señor, pero que no enseñan la palabra del Señor, sino que se enseñan y se predican a sí mismos, haciendo que la palabra que están predicando no tenga ninguna utilidad para quienes les escuchan. De hecho, el apóstol Pablo en este mismo texto nos informa que las escrituras son de provecho para Cristo y que por lo tanto sería ilícito tratar a las escrituras de una manera que no promuevan eso, bendición y provecho para la iglesia de Cristo. Cuando Dios nos dio su palabra, mis hermanos, nos la dio con el propósito de hacernos bien. Por lo tanto, el uso ilegítimo de las sagradas escrituras debe ser visto como un pecado terrible. Escucha lo que dice Calvino, hablando de la utilidad de las escrituras, dice lo siguiente: ay de nosotros si no escuchamos a Dios cuando habla, sabiendo que Él no quiere otra cosa sino nuestro provecho. Dios no busca ventaja para sí mismo, pues ¿qué necesidad tendría Dios de recibir alguna ventaja? Asimismo, se nos recuerda que no leamos las escrituras para satisfacer nuestra curiosidad, ni para satisfacer cuestiones inútiles de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque la escritura en realidad, dice Calvino, es útil para nuestra salvación. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, somos muy responsables de lo que estamos escuchando. No es poca cosa, mis hermanos, recibir el mensaje divino en nuestros oídos. Las Sagradas Escrituras, por lo tanto, no son un libro de consulta que tú debas leer de vez en tanto para satisfacer la curiosidad que tengas sobre uno u otro tema. No, mis hermanos, la palabra de Dios es de origen divino. Y como es de origen divino, tiene valor inconmensurable y son tan valiosas y poderosas que hacen que muertos espirituales pasen a vida espiritual. Así de valiosa es la palabra del Señor. Así que, teniendo en cuenta que las escrituras contienen la regla perfecta que tú debes seguir para tener una vida buena y dichosa, entonces aquellos que enseñan con engaño las sagradas escrituras deben esforzarse por arrepentirse, y quienes enseñan o aspiran a enseñar la palabra del Señor deben esforzarse por predicar las sagradas escrituras, procurando el provecho del pueblo de Cristo. Que los predicadores fieles del Evangelio, cuando abran sus bocas, tengan esta premisa en sus mentes: que aquellos que me escuchan reciban provecho y bendición de la doctrina que hoy les expondré. Que aquellos que me escuchan puedan ser edificados y puedan ser transformados según la voluntad del Dios Padre, para que puedan ver a través de mi exposición al Hijo, que es el único camino de salvación. Sin embargo, aunque en este punto he hecho un énfasis por decir que la utilidad de las escrituras exhorta a los maestros a predicar sanamente las escrituras y con responsabilidad, en otro sentido, el hecho de que las escrituras sean útiles también los exhorta a ustedes que las oyen. La utilidad de las escrituras también es una exhortación para aquellos que las leen o para aquellos que se sientan a escuchar un sermón. Cada vez que tú te sientas a escuchar un sermón, cada vez que tú vas a la palabra del Señor, no estás yendo a un libro de consulta, no estás yendo a un libro de investigación o de ciencias, tú estás yendo a la palabra de Dios. Y debes ir siempre con reverencia, procurando y rogando al Señor que a través de tu lectura o a través del sermón expuesto puedas ver con claridad a Cristo. En síntesis, el apóstol Pablo, al presentar a las Sagradas Escrituras como útiles y por supuesto como necesarias, las está presentando como una herramienta esencial que un cristiano deba tener en su vida. Ahora bien, con el propósito de ampliar la idea de la utilidad, Pablo va a decir que las Sagradas Escrituras son útiles en cuatro sentidos. En primer lugar, Pablo dice que las Escrituras son útiles ¿para qué? Para enseñar, dice nuestro texto. La enseñanza
tiene que ver con la capacidad de impartir conocimiento a otros. Eso es enseñar. Pero cuando hablamos de la escritura, pues no podemos pensar que es impartir cualquier conocimiento, sino que es el conocimiento de la redención que los cristianos o que el individuo puede encontrar en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho que las Sagradas Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora noten esto. El apóstol dice que esas escrituras que tienen el poder para darnos sabiduría para ver a Cristo como Salvador, también nos son útiles para enseñar. En otras palabras, la utilidad de la enseñanza bíblica radica en el hecho de que a través de las escrituras se nos amplía el conocimiento de la persona de Cristo. Son útiles para enseñar, ¿por qué? Porque el conocimiento que nos imparte la palabra del Señor, mis hermanos, no es un conocimiento sobre geometría, álgebra o matemáticas, sino sobre cómo encontrar el camino de salvación, y esto es a través de la persona de Cristo. ¿Tú puedes aprender de gramática al leer la Biblia? Desde luego. ¿Puedes aprender de exegesis, procesos de hermenéutica? También. Incluso podemos hacer grandes disertaciones teológicas filosóficas. Pero escúchame con mucha atención. Lo que hace que la Biblia sea el libro más prominente de la literatura mundial, mis hermanos, no es que es porque sea el más impreso, no. Lo que hace que sea el libro más prominente es porque la Biblia tiene un origen celestial y por lo tanto tiene el poder para enseñarle al hombre el camino de salvación. Pero ahora noten esto, no solamente nos enseña el camino que debemos recorrer, la palabra de Dios también nos es útil. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la segunda expresión? Para redarguir. Esta expresión también puede traducirse como reprender. ¿Qué es redarguir? Bueno, primero ya nos dijo, nos imparte conocimiento de salvación, pero también nos redarguye. Redarguir, según su contexto, tiene que ser leído como advertencia. En otras palabras, la Biblia nos advierte ¿sobre qué? Sobre los errores doctrinales o de conducta en los que podamos estar incurriendo. Porque recuerden que ella es útil para hacernos vivir correctamente delante de Dios. Luego, si tú tienes una doctrina incorrecta y un estilo de vida incorrecto, pues solo la palabra de Dios puede decirte cuál es el camino que debes tomar para corregirlo. La Biblia nos redarguye, nos reprende. Y escúchame muy bien esto, tú puedes creer en tu propio criterio que tú eres la mejor persona del mundo, pero si la Biblia dice que no, no lo eres. Voy a ponerlo en un ejemplo. Tú puedes creer que eres la mejor esposa del planeta Tierra. Eres hacendosa, eres respetuosa. Tú puedes ponerte todas las características positivas que quieras, creer que eres la mejor esposa del mundo. Pero si tu esposo dice que no, y además puede comprobar que no eres una buena esposa por las Sagradas Escrituras, entonces tú no eres lo que decía ser. Si por las Sagradas Escrituras se puede demostrar que tú no eres ese buen esposo, cambiémoslo de ejemplo, que tú crees que eres, si las Sagradas Escrituras demuestran que no es así, entonces tú no eres ese buen esposo. Así pasa mucho en nuestros días. Muchos se creen que son excelentísimos cristianos. Muchos creen que son hijos de Dios y muchos están seguros de que cuando mueran indudablemente irán al cielo. Sin embargo, si lo que tú crees no se puede comprobar por la palabra de Dios, entonces lo que tú crees es solamente eso, una creencia, una especulación, una intuición. La Escritura, mis hermanos, nos exhorta constantemente. Constantemente. Mira, tú abres la Biblia y no pasa mucho tiempo entre que la abres y la lees e inmediatamente Dios empieza a decirte: en esto has pecado, en esto has fallado. Si tú has hecho una lectura consciente de la palabra del Señor, yo sé que tú has vivido esta experiencia muchas veces. Leyendo la Biblia, lees algo, pasas, tienes que volver a leer y te quebrantas y dices: yo soy ese de quien está hablando ahí.
Muchas advertencias hace la palabra de Dios para la iglesia. Pero dentro de las miles de advertencias que hay, voy a citar una. Hebreos 10, 23 y 24. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Recuerden, redarguir es una advertencia. Corrige este camino, no sigas por ahí. Hebreos 10, 23 y 24. ¿Estamos allí, hermanos? Ahora sí, Hebreos 10, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ahora mira la advertencia. Pablo está diciendo, mira, permanece firme en Cristo. Pablo, el autor a los Hebreos, está diciendo, permanece firme en Cristo, permanece fiel. Motívese en hacer buenos creyentes unos a otros. Miren la advertencia que va a dar después de esto. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que quiero decir con este ejemplo de exhortación es lo siguiente. Tú puedes creer que eres el mejor cristiano del mundo sentado en la sala de tu casa y viendo una predicación a través de YouTube y haciendo tu devocional diario todos los días solito en casa. Tú puedes creer eso, pero las Sagradas Escrituras creen lo contrario. Y es que a quien piensa así, lo redarguye o lo reprende para que ya no piense de esta manera. No dejando de congregarnos. ¿Ven la reprensión? ¿Ven cómo el Señor redarguye? Y es que cito este ejemplo porque es muy popular en nuestros días encontrarnos a personas que dicen, no, yo y Dios en mi casa solitos tenemos nuestra relación íntima y personal, y yo y Dios somos la iglesia. Tal cosa no existe, mis hermanos. Ahora, podríamos decir que en un sentido, redarguir es el ministerio negativo de las Sagradas Escrituras. Es cuando Dios dice, no hagas esto. ¿Y cuál es el propósito que tienen estas advertencias o este ministerio negativo? Pues reprender o corregir, derrumbar el camino pecaminoso que el hombre ha querido tomar, enseñándonos, mis hermanos, que las Sagradas Escrituras, por decirlo de alguna manera, son la plomada por medio de la cual el hombre que quiere vivir santamente para Dios debe verificar sus pensamientos, sus principios, sus acciones o sus creencias. Tú debes vivir tu vida no de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo a lo que Dios ha enseñado en su bendita palabra. ¿Tienes una decisión que tomar recientemente en estos días? Pastor, es que yo estoy pensativo porque no sé si hacer esto o aquello. ¿No sabes cuál es el camino que debes tomar? Pastor, estoy teniendo muchas dificultades en mi hogar y no sé cómo traer paz y tranquilidad a mi casa. Bueno, la respuesta es esta: busca respuesta en las Sagradas Escrituras. Busca respuestas en la palabra de Dios. Esto no es un adorno, mi hermano, en la vida cristiana, que debas llevar debajo de tu brazo para que la gente te identifique como cristiano. Hermano, esta es el alma de nuestra fe, la palabra de Dios. ¿Has tomado un camino? Y a la luz de las Escrituras sabes que tu camino es contrario a lo que Dios dice en su palabra, pues corrige la senda. No sigas marchando por allí. No sigas transitando por esta senda que es contraria a lo que Dios ha revelado en su palabra. Escucha el ministerio negativo de las Sagradas Escrituras diciéndote, no vayas por allí, advirtiéndote para que no tropieces. Mira, estas advertencias que Dios hace en su palabra indudablemente son una manifestación de su bondad divina, porque Dios cuando advierte a su pueblo quiere librarlo de caer en la trampa del pecado. El Salmo 119, versículos 104 y 105 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto, escúchame, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué? Por tus mandamientos. Y agrega, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, esto que viene a continuación es maravilloso.
como si se tratara de una cara de la misma moneda. El apóstol Pablo ahora va a decir que las escrituras son útiles ¿para qué? ¿Cuál es el tercer punto? Para corregir. Para corregir. ¿Por qué digo que son dos caras de la misma moneda? Porque la corrección tiene que ver con esto. De hecho, en el original, la imagen que transmite la corrección en el griego es de un hombre que iba por el camino y se perdió. Luego otro vino y lo tomó de la mano y lo volvió a meter en el camino por el que debía ir. ¿Me entienden lo que quiero decir? El ministerio negativo de las escrituras dice, no vayas por allí. Pero el ministerio positivo de las sagradas escrituras, ¿qué dice? Debes ir por aquí. No basta solamente con advertir al pecador por dónde no debe ir o por dónde no debe transitar. Las sagradas escrituras, como una muestra inconmensurable del amor divino, también nos dicen por dónde sí debemos ir. La palabra del Señor, hermanos, no solamente está llena de advertencias, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que también nos dice lo que sí debemos hacer. Y basados en ese ejemplo, escucha lo que dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nota, en Hebreos 10 dijo, no dejen de congregarse. En Mateo 18 dice que donde 2 o 3 se congregan, y esto lo dice en el contexto del día del Señor, es decir, en este momento, el texto dice, bueno, yo estaré en medio de ellos. Hechos 2:42. Hermanos, los de Biblia rápida, acompáñenme a estos ejemplos de versículos. Los demás tomen nota. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuándo se parte el pan? En el día del Señor. Noten que la Biblia asume que los creyentes se tienen que reunir. El Salmo 133, versículo 1, un versículo muy conocido, maravilloso, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Noten esto, la palabra del Señor dice, la iglesia debe estar juntita, en armonía, unidos, amándose, ayudándose los unos a los otros. Venir a este lugar, mis hermanos, no puede ser una carga para nadie. Tiene que ser un anhelo. Venir y encontrarse con sus hermanos, escuchar la predicación de la palabra del Señor, orar juntos, cantar al Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Esta corrección, al igual que la reprensión, tiene un propósito santo, y es apartarnos del camino del pecado y conducirnos por la senda del arrepentimiento. Cuando un creyente peca, porque pecamos, ¿estamos de acuerdo en eso todos? Cuando un creyente peca y se acerca arrepentido a la palabra del Señor, y ustedes mismos lo saben por experiencia, nunca el Señor los ha dejado desprovistos de su palabra para confrontarlos, pero también para fortalecerlos en su fe. Nunca el Señor los ha dejado desprovistos. Porque la Escritura lo enseña, que todo aquel que toca la puerta se le abrirá, al que llama se le contestará. Un creyente arrepentido no podrá decir, mira, fui arrepentido, busqué de Dios en la Biblia y Dios nunca me dijo nada. No, Dios siempre habla a su pueblo a través de su bendita palabra. Pero en último lugar, el apóstol Pablo dice que la Escritura representa un cuarto elemento de utilidad. ¿Para qué es útil? Ahora sí, mi hermano, es útil para instruir en justicia. Y esta instrucción en justicia es una referencia al trabajo constante y permanente que hace la Biblia en la vida del creyente durante toda su Biblia. Es decir, no basta con que tú recibas una amonestación hoy. No basta con que seas advertido del peligro hoy o con que se te indique por dónde sí debes ir hoy. Porque dada la necedad más bien de nuestro corazón, probablemente mañana ya hayamos olvidado esa advertencia. Por eso, la Escritura es útil para instruirnos en justicia. Porque si tú mañana vuelves a la palabra del Señor, Dios nuevamente volverá a hablarte a través de su palabra y volverá a decirte por dónde no y por dónde sí. Te lo voy a poner en un ejemplo. ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia? Piensa. ¿10 veces? ¿50 veces?
100 veces, ojalá sean muchas veces las que has leído la Biblia. Y ha llegado un punto en el que tú lees la Biblia y dices, no, pero qué pereza, siempre estoy leyendo lo mismo. Nunca. Mi hermano, mira, te lo pongo en otro ejemplo. En un sermón, tú escuchas un sermón hoy, un sermón bien predicado, de la palabra del Señor, y te bendice hoy. Esta mañana me pasó mientras venía en el carro, estaba escuchando un sermón y yo dije, esto lo escuché hace año y medio, y hoy particularmente para mí fue una bendición escuchar ese sermón que venía escuchando en el carro. Eso hace la palabra del Señor, mis hermanos. Nos es útil, mis hermanos, para instruirnos en justicia, para equiparnos para la vida a lo largo de toda nuestra vida. Nos bendice hoy, y si tú vienes en 50 años con un corazón arrepentido, el Señor seguirá bendiciendo a los suyos. En otras palabras, Dios no inspiró su palabra para dejarla abandonada. Él inspiró su palabra para obrar hoy y durante el tiempo que Él lo haya establecido hasta la segunda venida de Cristo, beneficio para su pueblo. El Señor edifica su iglesia a través de su palabra, así como la leche que nutre al pequeño niño mientras éste toma de su madre y él no entiende cómo lo está nutriendo, pero lo está nutriendo. Así, mis hermanos, de una forma misteriosa, todas las veces que nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor nos nutre y nos bendice. Ahora bien, yo quiero que noten algo importante. Toda esta gloriosa realidad que Pablo ha descrito en 4 puntos tiene un propósito, o sea, fue descrita con un propósito, versículo 17. ¿Cuál es el propósito de esta realidad? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, escúchame esto, a este punto quería llegar. Pablo exalta el valor de las Escrituras para la iglesia de Cristo en virtud de que la palabra de Dios tiene el poder para hacer que la iglesia de Cristo sea una iglesia santa. La utilidad de las Escrituras para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia tenía el propósito de que tú y yo seamos santos, de que podamos ser presentados delante de Él como una iglesia perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. En otras palabras, la vida santa para el creyente es posible cuando el creyente camina de cerca a la palabra del Señor, vive en la palabra del Señor. Lo contrario también es cierto. Un cristianismo alejado de la palabra del Señor no es cristianismo, de hecho, no puede ser cristianismo. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el poder para hacer santa a su iglesia. El hombre, la mujer que quiera vivir santamente delante de Dios, tiene que adelantar fuertes esfuerzos por vivir según los lineamientos de la Sagrada Escritura. Cualquier intento por vivir una vida piadosa en ausencia de la palabra de Dios indudablemente conducirá al hombre por el camino de la hipocresía y, en el peor de los casos, por el camino del legalismo. Creyente amado que me escuchas, tú y yo fuimos llamados por la palabra del Señor a vivir vidas santas. La misma Escritura enseña que nadie verá a Dios sin la debida santidad que corresponde a nosotros para presentarnos delante de Él. Pero como lo has visto en este texto que se ha predicado esta mañana, esa vida santa no puede ser algo que surja de tu propio esfuerzo y mucho menos de tu determinación o de tu criterio. La vida santa para la iglesia de Cristo es la voluntad de Dios y solo puede vivirse cuando la iglesia conforma su forma de vida a su bendita palabra. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de sentir, tu forma de desear debe quedar condicionada a las Sagradas Escrituras. Sé un hombre
sé una mujer, sé un niño, una niña bíblicos. Tenemos que esforzarnos por ser bíblicos. No solamente bíblicos aquí mientras se predica o mientras estás en el culto. Tienes que ser un hombre bíblico en tu trabajo, en tu hogar, en la forma en la que te relacionas con tus hijos. Padre, tienes que ser bíblico. Esposa, en la manera en que te relacionas con tu esposo, tienes que ser una mujer bíblica. En la manera en que haces negocios, en la manera en la que estás pensando, tienes que ser bíblico. Así que aquí tienes una gran verdad ante tus ojos. Dios demanda de ti una vida santa y ha provisto su palabra para que tú puedas vivir esa vida que Él demanda. Amén. Cuán bondadoso es el Señor. Juan 17:17, un texto maravilloso que explica esto que me he esforzado por transmitir en esta mañana, dice lo siguiente. Juan 17:17, vayan allí, hermanos, todos, por favor. ¿Estamos allí todos? Amén. Escucha al Señor Jesús, Dios, el Dios encarnado, orando a la primera persona de la Trinidad, al Padre. Escucha al Señor orando. Dijo así: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Pero en qué? En la verdad. Una vida santa no puede vivirse en ausencia de la palabra. Pues la herramienta que Dios utiliza para hacerte a ti un creyente devoto, piadoso, es su bendita palabra. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que tú debes pasar tiempo a diario con el Señor en su palabra. ¿Quieres una vida santa? Pasa tiempo diario con Cristo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Cuando tú lees tu Biblia diariamente, cuando meditas en lo que estás leyendo, el Señor va a impartir fuerzas espirituales. El Señor te va a hablar, te va a dar direccionamiento. Toma la Biblia en serio. Las Sagradas Escrituras son nuestro recurso supremo y suficiente. Ellas nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen en justicia. Solo ellas, tienen el poder de moldear nuestra vida de tal manera que tú puedas llegar a ser un ejemplo vivo de la verdad de Dios delante de los hombres. Toda la iglesia de Cristo debe estar comprometida con esta verdad. Toda la iglesia de Cristo debe estar comprometida con profundizar en su conocimiento de la palabra del Señor. La iglesia, escúchame, tiene que estar preocupada porque todo lo que se haga de forma bíblica. Ay, pastor, es que yo extraño la cámara de humo y las luces robóticas girando alrededor del púlpito. Lo que tienes que extrañar es cuando se haga algo que sea contrario a la palabra de Dios o en ausencia de la palabra del Señor. Hermanos amados, las Sagradas Escrituras son la provisión que Dios nos ha dado de su verdad. Y a través de ella nos establece los principios que necesitamos para vivir piadosamente en este mundo. Pero sobre todo nos equipan, no solamente para vivir justamente en esta presente vida, sino que nos equipan del conocimiento necesario para conocer a Cristo y entender que en Él hay perdón de pecados. Vive la palabra del Señor. Ahora bien, ese es el primer punto del sermón. Y es que la palabra del Señor equipa al hombre, al cristiano, para vivir santamente. Y si ese hombre vive según la palabra del Señor, ¿sabe lo que va a pasar con él al final de su historia? Que él escuchará del Señor decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Esa será la recompensa que recibirás después de haber conformado tu vida a su bendita palabra. Uf. Pero no solo esto. La palabra del Señor dice el segundo punto del sermón, que es mucho más breve. Nos enseña cuál es el alcance de su utilidad. Es decir, ¿para quién es útil la palabra de Dios? Lee el versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que, ¿quién? Dice allí. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta, ¿quién es el hombre de Dios? Recordemos que Pablo está escribiéndole esta epístola ¿a quién? A Timoteo. Y si ustedes recuerdan esas exposiciones, los hermanos que llevan más tiempo en esta iglesia local recordarán que en el Nuevo Testamento solo se le dice hombre de Dios a Timoteo, a nadie más. Esta expresión nunca se utiliza con nadie más en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Pacto esta expresión se utilizó con David, con Moisés, en general con los profetas, con Elías, enseñándonos que la expresión era usada con aquellos a quienes se les daba una designación o un ejercicio de autoridad. Todos los usos que la Biblia da de la expresión hombre de Dios tiene que ver con aquellos hombres que están proclamando la palabra de Dios. Así que en un sentido, el hombre de Dios es Timoteo. Sin embargo, la expresión hombre de Dios tiene una implicación gramatical que es natural. Dice que es el hombre de Dios. ¿Eso qué significa? Que es propiedad de Dios. Ahora, ¿quiénes son propiedad de Dios? Su iglesia, su pueblo. Eso no quiere decir que el incrédulo esté por fuera de los alcances soberanos de Dios, pero en un sentido de propiedad relacional. ¿Quién es esa propiedad relacional de Dios? Su iglesia. En ese sentido, mis hermanos, sin temor a equivocarnos, podríamos decirnos que ampliando el contexto de lo que significa hombre de Dios, esta expresión se extiende o define muy bien la vida de cualquier creyente. En otras palabras, el hombre de Dios es aquel a quien la palabra de Dios le ha abierto su entendimiento y ha visto a Cristo como Señor y Salvador. En un sentido general, el hombre de Dios es entonces cada cristiano que obedece fielmente a Cristo. Y lo que quiero señalar con este comentario es que cada uno de los presentes debe sentirse cubierto por la exposición que ha escuchado en esta mañana. Es decir, que ninguno, finalizando el culto, salga por esa puerta pensando que la Biblia sí es una herramienta útil, pero para los pastores. Sí, porque ellos son los que tienen que enseñar y redarguir y corregir y hacer todas esas cosas. No, la Biblia es la herramienta útil que Dios usa para bendecir a toda su iglesia. Desde los más grandes hasta los más chicos, la Biblia es la herramienta con la que Dios bendice a su iglesia y nos hace santos. Por lo tanto, si los niños o los más adultos quieren vivir una vida santa, deben tomar un mismo camino, y es vivir entre las páginas de las Sagradas Escrituras. Y esto es cierto para nosotros hoy y será cierto para los creyentes que vengan después de nosotros. ¿Estás pasando tiempos difíciles y no sabes qué hacer? ¿Te sientes frustrado y cansado y no sabes cuál es el camino que deberías tomar? Yo te voy a decir cuál es el camino por el que debes transitar. Se llama Sagradas Escrituras. En ellas encontrarás lo que estás buscando. Pero nota que esto demanda una responsabilidad de ti. No encontrarás lo que buscas si no lo buscas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como aquel que dice, pero es que no me sale trabajo. Bueno, es que nunca has pasado una hoja de vida. Pero es que Dios no me habla. Pues es que no has abierto tu Biblia. Una buena pregunta para ti sería esta: ¿estás pasando tiempo a diario con Cristo en su palabra?
¿Buscas diariamente del Señor en su bendita palabra? ¿O abres tu Biblia cada vez que vienes a la iglesia? ¿O tú eres de los que lees su Biblia en el celular y cuando hoy abriste la Biblia te diste cuenta que el último texto que leíste de esa Biblia virtual fue el que se predicó hace 8 días? Hermano, abre tu Biblia. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. No pienses que vas a vivir 10.000 años y que siempre va a haber chance para. Eso es un engaño muy sutil con el que Satanás hace tropezar a los incautos. Busca diariamente del Señor. Yo espero que a lo largo de esta serie que se ha expuesto en torno al valor prominente de la palabra del Señor, sus conciencias y sus corazones se hayan hecho más sensibles. Si alguno estaba alejado de las Sagradas Escrituras y tratando de vivir una vida cristiana según su propio esfuerzo y su propio criterio, que se arrepienta y retome la senda segura que es la que Dios ilumina para nosotros en su bendita palabra. Discúlpame por la expresión que voy a utilizar, pero no tires más tu tiempo a la basura, pasando largas jornadas de tiempo, haciendo zapping en tu celular, viendo las redes sociales. Pastor, eso es malo, las redes sociales no son malas, pero si eso te está alejando de pasar tiempo en la presencia de Dios a través de su palabra, entonces tus redes sociales son malas. Busca de Dios. Estoy frustrado y confundido y no sé qué hacer. Busca de la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Dios ha provisto para ti lo que tú necesitabas, pero tú no has querido abrir la Biblia. Esa es tu responsabilidad. Está bien que le dediques tiempo al entretenimiento, a ver una buena película, sobre todo en compañía de tu familia, pero que eso no te robe el tiempo que debes dedicarle a la palabra del Señor. Papás que me escuchan, está bien que nos tomemos un espacio para ver un programa entretenido con nuestros hijos, pero si ese programa se interpone entre nuestra devoción diaria familiar con el Señor, entonces el programa ya no debe verse. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y despierte el corazón de su iglesia a estimar las Sagradas Escrituras como de inconmensurable valor. Amén. Vamos a